Catequesis 72 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 10 de febrero de 1982. Esta catequesis ha sido titulada La espiritualización del cuerpo, fuente de su incorruptibilidad, o también la espiritualización del cuerpo según la doctrina de San Pablo. De las palabras de Cristo sobre la futura resurrección de los cuerpos, referidas por los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hemos pasado en nuestras reflexiones a lo que sobre este tema refiere San Pablo en su carta a los Corintios, específicamente en su capítulo 15. Nuestro análisis se centra sobre todo en lo que se podría denominar antropología sobre la resurrección, según San Pablo. El autor de la carta contrapone el estado del hombre de tierra, o sea, el hombre histórico, al estado del hombre resucitado, caracterizando de modo lapidario y a la vez penetrante el interior sistema de fuerzas, específico de cada uno de estos estados. Que este sistema interior de fuerzas deba experimentar en la resurrección una transformación radical, parece indicado ante todo por la contraposición entre cuerpo débil y cuerpo lleno de poder. Pablo escribe: se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en ignominia y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en poder. Primera de Corintios 15, del 42 al 43. Débil es pues el cuerpo que, empleando el lenguaje metafísico, surge de la tierra temporal de la humanidad. La metáfora paulina corresponde igualmente a la terminología científica, que define el comienzo del hombre en cuanto cuerpo con el mismo término, semen. Si a los ojos del apóstol el cuerpo humano que surge de la semilla terrestre resulta débil, esto significa no solo que es corruptible, sometido a la muerte y a todo lo que ella conduce, sino también que es cuerpo animal. Y aquí tenemos la introducción de una nota en esta catequesis número 72, que nos explica lo siguiente. El original griego emplea aquí el término psíquicon. En San Pablo este término solo aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, capítulo 15 y versículos 44 y 46. En ninguna otra parte. Probablemente esto es a causa de las tendencias prenósticas de los corintios y tiene un significado peyorativo respecto al contenido. Corresponde al término carnal. Confrontemos 2 de Corintios en su capítulo 1, versículo 12 y su capítulo 10, versículo 4. Sin embargo, en otras cartas paulinas, la psique y sus derivados significan la existencia terrena del hombre en sus manifestaciones, el modo de vivir del individuo e incluso la misma persona humana en sentido positivo. Por ejemplo, para indicar el ideal de vida de la comunidad eclesial, Filipenses 1:27 hace referencia a en un solo espíritu. Filipenses 2:2 hace referencia a con la unión de vuestros espíritus. En Filipenses 2:20 con de iguales sentimientos. Regresemos nuevamente a la catequesis en el punto en donde nos introducía la nota número 1. Aquí nos continúa diciendo que, en cambio, el cuerpo, que es lleno de poder, que el hombre heredará del último Adán, Cristo, en cuanto partícipe de la futura resurrección, será un cuerpo espiritual. Será incorruptible, ya no amenazado por la muerte. Así pues, la antinomía entre débil y lleno de poder se refiere explícitamente no tanto al cuerpo considerado aparte, cuanto a toda la constitución del hombre considerado en su corporeidad. Solo en el marco de esta constitución el cuerpo puede convertirse en espiritual, y esta espiritualización del cuerpo será la fuente de su fuerza e incorruptibilidad o inmortalidad. Este tema tiene sus orígenes ya en los primeros capítulos del libro del Génesis. Se puede decir que Pablo ve la realidad de la futura resurrección como una cierta restitutio in integrum, es decir, como la reintegración y a la vez el logro de la plenitud de la humanidad.
No se trata solo de una restitución, porque en este caso la resurrección sería, en cierto sentido, retorno de aquel estado del que participaba el alma antes del pecado, al margen del conocimiento del bien y del mal. Confrontémoslo en Génesis en su capítulo 1 y su capítulo 2. Pero este retorno no corresponde a la lógica interna de toda la economía salvífica, al significado más profundo del misterio de la redención. Restitutio in integrum, vinculada con la resurrección y con la realidad del otro mundo, puede ser solo introducción a una nueva plenitud. Esta sería una plenitud que presupone toda la historia del hombre, formada por el drama del árbol de la ciencia del bien y del mal, de Génesis 3, y al mismo tiempo penetrada por el misterio de la redención. Según las palabras de la primera carta a los Corintios, el hombre en quien la concupiscencia prevalece sobre la espiritualidad, o sea, sobre el cuerpo animal, que vemos en 1 Corintios 15:44, está condenado a la muerte. En cambio, este cuerpo debe resucitar en un cuerpo espiritual. El hombre en quien el espíritu obtendrá una justa supremacía sobre el cuerpo, la espiritualidad sobre la sensualidad. Es fácil entender que Pablo piensa aquí en la sensualidad como una suma de los factores que constituyen la limitación de la espiritualidad humana. Es esa fuerza que ata el espíritu, y no necesariamente en el sentido platónico, sino que ata al espíritu mediante la restricción de su propia facultad de conocer, de su propia facultad de ver la verdad, y también de la facultad de querer libremente y de amar la verdad. En cambio, no puede tratarse aquí de esa función fundamental de los sentidos, que sirve para liberar la espiritualidad. Esto es de la simple facultad de conocer y de querer, propia del compositum psicosomático del sujeto humano. Puesto que se habla de la resurrección del cuerpo, del hombre en su auténtica corporeidad, y siguientemente el cuerpo espiritual debería significar precisamente la perfecta sensibilidad de los sentidos, su perfecta armonización con la actividad del espíritu humano en la verdad y en la libertad. El cuerpo animal, que es la antítesis terrena del cuerpo espiritual, indica en cambio la sensualidad como fuerza que frecuentemente perjudica al hombre, en el sentido de que él, viviendo en el conocimiento del bien y del mal, está solicitado y como impulsado hacia el mal. No se puede olvidar que se trata aquí no solo del dualismo antropológico, sino más aún de una antinomía de fondo. De ella forma parte no solo el cuerpo, como ile aristotélica, sino también el alma, o sea, el hombre como alma viviente. Confrontemos Génesis 2:7. Más bien, sus constitutivos son, por un lado, todo el hombre, el conjunto de su subjetividad psicosomática, en cuanto permanece bajo el influjo del espíritu vivificante de Cristo, y por otro lado, el mismo hombre, en cuanto resiste y se contrapone a este espíritu. En el segundo caso, el hombre es cuerpo animal, y sus obras son obras de la carne. Pero, en cambio, si permanece bajo el influjo del Espíritu Santo, el hombre es espiritual y produce el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Por lo tanto, se puede decir que no solo en 1 Corintios 15 nos encontramos con la antropología sobre la resurrección, sino que toda la antropología y la ética de San Pablo están penetradas por el misterio de la resurrección, mediante el cual hemos recibido definitivamente el Espíritu Santo. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios constituye la interpretación paulina del otro mundo y del estado del hombre en ese mundo, en el que cada uno, juntamente con la resurrección del cuerpo, participará plenamente del don del Espíritu vivificante, esto es, del fruto de la resurrección de Cristo. Concluyendo el análisis de la antropología sobre la resurrección, según la primera carta de Pablo a los Corintios, nos conviene una vez más dirigir la mente hacia las palabras de Cristo sobre la resurrección y sobre el otro mundo, palabras que refieren a los evangelistas Mateo,
Marcos y Lucas. Recordemos que al responder a los saduceos, Cristo unió la fe en la resurrección con toda la revelación del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés, que no es un Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22:32. Y al mismo tiempo, rechazando la dificultad presentada por los interlocutores, pronunció estas significativas palabras: cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dadas en matrimonio. Marcos 12:25. Precisamente a esas palabras, en su contexto inmediato, hemos dedicado nuestras precedentes consideraciones, pasando luego al análisis de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Estas reflexiones tienen un significado fundamental para toda la teología del cuerpo, para comprender tanto el matrimonio como el celibato por el reino de los cielos. A este último tema estarán dedicados nuestros siguientes análisis. Hasta aquí la catequesis número 72 de la teología del cuerpo, la cual encontramos titulada como la espiritualización del cuerpo según la doctrina de San Pablo, o también como la espiritualización del cuerpo, fuente de su incorruptibilidad.